Ok, continuamos entonces. Habíamos leído el párrafo que decía, lo voy a leer de nuevo, para que lo tengamos así presentes, si me acuerdo bien. Decía, no obstante, la quinta dimensión resultó ser para Homo sapiens sapiens un ambiente tan hostil, tan temible, tan abrumador, como pudiera serlo cualquier ambiente físico, tanto así que dio lugar a una condición, esta vez mental, psicológica, emocional y espiritual, que denominaríamos la condición existencial humana y que se resume como la condición del ser que crea la idea de la permanencia. Ejemplo, la inmortalidad, dimensiones y seres sobrenaturales, fuerzas cósmicas, etc. En un universo donde lo único que permanece inmutable es el cambio. Deseamos la permanencia, imaginamos la permanencia, describimos y concebimos la permanencia, dioses, la vida eterna, el infierno, el paraíso, el alma, etc. Pero nacemos, vivimos y morimos en y de la transformación, lo efímero, lo transitorio. ¿Qué? ¿Comentarios? El problema que crea el ser humano la imaginación es que crea ideas contradictorias con la realidad. ¿Qué elabora? Lo acaba de definir usted diciendo que por una parte el mundo es efímero y la vida es efímera porque todo está en constante cambio, y por otra parte este ser llega a imaginar y desear la permanencia. Entonces eso le llega a afectar emocionalmente. Ok. Entonces, habíamos mencionado que Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe, ¿y qué es lo que sabe? Que va a morir. Okay. Experimenta a su alrededor la impermanencia en todo. Pero con esa capacidad de imaginación, imagina la permanencia. ¿Y cuál es el vínculo entre ese concepto de la permanencia y ese problema de que sabe que va a morir? ¿Cómo se relacionan esos dos? Imagina la permanencia, pero sabe que va a morir. La religión. Vive en nada. Sí, pero ¿cuál es? O sea, experimenta la impermanencia, le trastorna el hecho de que sabe que va a morir, pero es capaz de imaginarse la impermanencia. Perdón, la permanencia. ¿Qué permanencia busca? La vida eterna. La inmortalidad. Eso es lo que busca. A eso dedica su imaginación, una buena parte de su imaginación. Es la solución lógica al miedo de morir. Imaginarte que vas a vivir para siempre. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto adaptarnos a la realidad de la muerte cuando podemos imaginar la inmortalidad? Porque no evolucionamos para eso, evolucionamos para cambiar el ambiente. Ahí está. Evolucionamos gracias, o sobrevivimos gracias a nuestra capacidad de cambiar lo externo a nuestras necesidades y deseos. ¿Ve? Evolucionamos, sobrevivimos, sobrevivimos la capacidad de imaginar, y junto con nuestras manos y la locomoción bípeda, que deja las manos libres, tenemos la locomoción bípeda, ¿okay? Significa que tenemos dos manos siempre disponibles, y tenemos los pulgares oponibles, significa que podemos agarrar cosas, podemos manipular objetos, etc. Entonces, combinando esa capacidad de imaginar y esa capacidad, esa habilidad de manipular objetos con las manos y tener las manos disponibles siempre, pues hemos sobrevivido gracias a nuestra capacidad de modificar el medio ambiente de acuerdo a nuestra imaginación. Y ahora de repente hay algo que la imaginación no puede cambiar,
Es uno de los mayores problemas que tiene el ser humano, en aceptar las cosas que no puede cambiar. Es simplemente aceptar que hay cosas que no pueden cambiar y estar a gusto con esas cosas. Reconocer las cosas que sí se pueden cambiar y aplicarnos a ellas. ¿Okay? Y también reconocer las cosas que simplemente no pueden cambiar. Están lo mejor que van a ser. Y no sentirnos miserables porque no están de acuerdo a nuestras especificaciones imaginarias. Una buena parte de la miseria del ser humano está en esas dos cosas. En no aplicarnos a las cosas que sí podemos cambiar y no aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y una de esas cosas que no podemos cambiar es El hecho de que vamos a morir. el hecho de que vamos a morir. ¿Lo aceptamos como especie? ¿Habrían religiones si lo aceptáramos? La inmensa mayoría de las religiones no existirían si simplemente aceptáramos que eso es imposible. Pero muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos maestros de nuestra imaginación. No dominamos nuestra imaginación. ¿Qué dice el Seni? ¿Cuál fue la primera frase? ¿Alguien la tiene a mano? El Seni representa la última etapa de una fase ignota de la evolución del ser humano. Sí, es una coma, no una frase. Continúa. Una fase que consiste en el dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Una fase que consiste en el dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Dominio de los procesos y mecanismos de esta capacidad de imaginar. Entre ellos, aceptar que hay cosas que no merece la pena imaginar, porque no se pueden conseguir. Bien. Nacemos, vivimos y morimos en y de la transformación, lo efímero, lo transitorio, y sin embargo concibimos la permanencia, dioses o Dios, la vida eterna, el infierno, el paraíso, el alma. ¿Okay? ¿Qué os parecería una tortuga que estuviera soñando siempre con volar? Ridículo, ¿no? Incongruente. O sea, que en vez de aceptar que es tortuga y tratar de sacar el mayor provecho de su naturaleza como tortuga, investigar a ver qué puedo conseguir como tortuga, ¿sí? Y valorar lo que tiene como tortuga, no, se siente miserable porque no puede volar. O lo mismo, un pájaro que se sintiera miserable porque no puede hacer las cosas que hace una tortuga. Pues así somos nosotros. Todo lo que podemos conseguir y sin embargo no hemos desarrollado como especie la capacidad de controlar nuestra imaginación de forma que pongamos un cerco, un límite a lo imaginable y nos demos cuenta de que hay ciertas cosas imaginables que simplemente no son factibles, no se pueden crear. Ok. Más comentarios. Todo esto analizando todavía el título de la colección de los 4 libros, la saga del Dao de Seni. Okay. Yo, si la mayoría de los seres humanos estuvieran en la fase del Seni, ¿no habría religión? La religión que habría sería muy distinta. No sería una religión basada en Dios o dioses o el paraíso o fantasías de ultratumba. El concepto de lo sagrado no se confundiría con lo divino, cuando lo divino es totalmente imaginario. Habría otro concepto de lo sagrado.
y por lo tanto la forma en la cual los seres humanos se organizan en torno y para lo sagrado sería muy diferente, porque el concepto de lo sagrado sería diferente. El concepto de lo sagrado estaría en el aquí y el ahora, lo que es concreto, lo que es mortal. Se aceptaría la impermanencia. Muchas veces lo que sucede con la idea del paraíso es que lleva a las personas a creer que existen situaciones ideales, sin compromisos, sin inconveniencias. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres grandes verdades, las tres verdades supremas? La impermanencia, La impermanencia, la interdependencia la interdependencia, y La vida es adversidad. la vida es adversidad. Sin embargo, uno de los efectos más nocivos de la religión en la cultura es la idea de que pueda existir una vida, una existencia desprovista de adversidades. Y por adversidades también entendemos como inconveniencias, cosas que nos resultan desagradables. Es imposible. Es imposible llegar a un punto de existencia perfecta en la cual no hay adversidades, no hay inconveniencia, todo es perfecto, todo es a nuestro grado. Es imposible. Pero con la idea del paraíso, de lo perfecto, de la existencia perfecta, lo único que hacemos es contaminar nuestra existencia real aquí, con ideales que son inalcanzables. ¿Okay? La vida pierde su valor. Ok, ¿quién quiere leer el siguiente párrafo? Por favor. La mente misma, a través de la imaginación, ha intentado crear disciplinas para tratar de manejar los síntomas de esta condición existencial. La arquitectura de la quinta dimensión se ha repleto, como consecuencia, de disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología, la astrología, el chamanismo y las religiones y caminos espirituales del mundo, etc. Todas disciplinas de la mente, por la mente y para la mente, ya que para el ser humano la mente es la medida de todas las cosas. De igual forma, para la mente del ser humano, la imaginación es la justa y propia medida. El problema es que ninguna de estas disciplinas son efectivas en tratar las causas de la condición y con frecuencia el resultado es un aumento de la intensidad de la patología de la condición existencial. Ok, gracias. ¿Qué significa esto de todas esas disciplinas son de la mente y para la mente? ¿Habría psicología si no tuviéramos una mente humana? no sé, ¿Y antropología? tampoco. ¿Chamanismo? No sé. ¿Astrología? La gente estaría buscando su signo y qué le va a suceder hoy. Nada de eso. Ni religión. Ni religiones, por supuesto. Las tortugas, no vemos las tortugas ni enterrando a sus muertos, ni leyendo libros sagrados, ni rezando a dioses. En cambio, los elefantes lo hacen. ¿A qué se debe? Los elefantes tienen ciertos rituales de entierro, pero de ahí a que crean en ultratumba es una cosa muy diferente. Los lobos, o sea, muchos animales sociales lamentan la muerte de los individuos de su grupo. Tienen ciertas emociones, es lógico. Los lobos aúllan cuando muere un lobo. Los chimpancés, los gorilas, los animales sociales pasan por un duelo cuando muere un ser querido. ¿Okay? Tienen emociones muy complejas que son indispensables, igual que lo son para nosotros, para ser
seres sociales. Para eso están las emociones en buena parte. Un gato no tiene la variabilidad emocional que tiene un perro. Simplemente no la tiene. No tiene la gama de emociones ni la profundidad emocional que tiene un perro. ¿Por qué? Porque no son animales sociales. Que puedan socializar de vez en cuando, llevarse, es una cosa, pero no son animales de manada. El lobo tiene que tener una gama de emociones para poder regular la vida social y en jerarquía. Por eso el perro, el descendiente del lobo, encaja también en nuestras familias, porque somos también animales sociales, de jerarquía, de manada, etc. Entonces es natural, se forman vínculos emocionales con miembros de las manadas, igual que un perro forma vínculos emocionales con los miembros de su manada humana. ¿Sí? Pero de ahí a que comprometan la vida real por una vida ficticia de ultratumba, que no sucede. Más comentarios. ¿Qué significa eso de que la mente es la medida de todas las cosas? Para el ser humano. A través de la mente eso es como interpretan el mundo real. El mundo queda interpretado, nuestro mundo queda interpretado, valorado, categorizado a través de nuestra mente. Por ejemplo, en los tiempos antiguos alguien podría considerar que los truenos eran obra de Zeus. Y en estos tiempos casi todos saben que los truenos son una simple manifestación física de ciertas reacciones. Entonces la realidad de esas dos personas son muy diferente como miden el mismo suceso. Entonces cada quien carga consigo una realidad personal. Porque el trueno no es simplemente el trueno. El trueno es lo que la mente interpreta que el trueno es. Lo experimenta, pero lo interpreta. Lo trata de explicar. Y en esa explicación crea un trueno personal, particular, para cada uno. Su propia realidad. Su propia ¿qué? Su propia quinta dimensión. Ahí está, su propia quinta dimensión. ¿Y cuál es la medida de la mente para el ser humano? Las ideas. La imaginación. La imaginación. La imaginación. ¿Sí? La imaginación. Si la mente es la medida de todas las cosas para el ser humano y la imaginación es la medida para la mente, entonces la imaginación es, por silogismo, La medida de todas las cosas. la medida de todas las cosas, no la imaginación. Las cosas no son de por sí, son más lo que imaginamos que son. Entonces se vuelve problemático, Shode, porque reconocemos que que varias cosas que imaginamos están solo en nuestra mente, pero si a la vez esa misma imaginación puede confundirnos, hacernos creer que esa es la realidad. El problema es que tenemos muchas dificultades en distinguir lo que es pura imaginación y lo que es real. Para los religiosos, para los antiguos griegos, los dioses del Olimpo eran reales. Sí, Shode. ¿Son reales para nosotros? Ok, ¿qué pasó? De pronto Dios cristiano. cambios, pero ¿y dónde estaba la realidad de esos dioses, entre comillas? En la mente. ¿A dónde se fueron los dioses del Olimpo? ¿Dónde están? Donde siempre estuvieron, en la quinta dimensión. Lo que pasa es que ahora nosotros no los atribuimos realidad. ¿Sí? Atrás, X siglos atrás, milenio y pico, todavía había gente que sí los atribuía a una realidad. El gran problema del ser humano es distinguir lo imaginario de lo real, controlar su imaginación. Si la imaginación es últimamente la medida de todas las cosas y no controlamos nuestra imaginación,
¿Cómo estamos en el mundo? Perdido. Perdidos. Perdidos. Puedes ser un gran atleta y tienes un accidente, una lesión, o simplemente envejeces, o ya pierdes tus facultades. Si no eres capaz de controlar tu imaginación y adaptarte a la nueva realidad de tus limitaciones, y sigues atormentándote, imaginándote, pero ¿y si esto no hubiera pasado? ¿Qué? ¿Cómo va a ser tu vida? Deprimente. Todos tus pensamientos, tus ideas van a ser traumantes, te vas a estar torturando. Toda la capacidad, tu capacidad de imaginación, ¿sí? Esa capacidad creadora va a estar al servicio de tu infierno personal. ¿Sí? De ahí viene el crisis de la mediana edad, ¿no? En buena parte sí. Darse cuenta de el desastre que han hecho de sus vidas. Y es interesante, los jóvenes en particular están contaminados de una enfermedad, la enfermedad de la inmortalidad. Piensan que tienen el tiempo para hacerlo todo. Piensan que tienen todo el tiempo del mundo por delante. Como si no supieran aritmética. O sea, tienen 20 años y dicen, pues todavía tengo tiempo. Y no se dan cuenta de que, bueno, espérate, también tuve 10 años, y entre 10 años y 20 años solamente pude hacer esto. Entonces significa entre 20 y 30, que pues es el mismo espacio de tiempo, pero no lo analizan así. Piensan que entre 20 y 30 de pronto hay una eternidad, el tiempo se prolonga eternamente. ¿Okay? Pues sorpresa, de los 20 a los 30 el tiempo pasa más rápido que de los 10 a los 20, porque entre los 20 y los 30 de pronto tienes más responsabilidades. Estaba viendo un video que decía que, por ejemplo, cuando llegas a un año de edad, un año representa 100% de tu vida. Sí. Y a los 2 años, un año representa 50%. A los 3, 33.3, etcétera. Okay. Y si pones esa escala de 1 a 80, quedan los como 14 a 20 años justo en medio. Se dice que por eso es que recuerdan esas edades más que el resto de su vida. Sí, las recuerdan, pero el punto es que el tiempo ha pasado. O sea, tienes 20 años, tienes una idea de lo que son 10 años que han pasado, ¿no? Entonces deberías poder proyectar al futuro y decir, bueno, 10 años pasarán. ¿Qué he logrado yo en los últimos 10 años? De 10 a 20, pues típicamente no gran cosa. Entonces debería entrarles un tremendo pánico, de decir, vaya, en los últimos 10 años no he hecho gran cosa, significa que en los próximos 10 años será mejor que ponga esto en marcha turbo y me aplique, porque llegarán los 30 y si yo no me aplico, lograré, si sigo la misma velocidad, lograré lo que logré entre los 10 y los 20, no gran cosa. Pero sí, entiendo tu punto, llegar a los 20 y los 10 años son la mitad de lo que han vivido. Pero la gente no piensa así. Ya piensan que tienen todo el tiempo por delante. Todo el tiempo por delante. De hecho, le preguntas a alguien que tiene 16 años, 15 años, y piensan que los de 20 son viejos. Son unos viejos. ¿Ok? De pronto no saben sumar. ¿Ok? 5 años van a estar igual que ellos. Bueno, ok. Algo más aquí. Todo esto es para entender la diferencia del Zenin y el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? El control de los mecanismos y los procesos de la imaginación. Ok, por favor, continúa. Así que saltamos de la sartén al fuego.
La evolución nos llevó a la formación de la imaginación para escapar de la sartén de las presiones ambientales, pero la imaginación creó el fuego de la quinta dimensión y su consecuente condición existencial. Para escapar del fuego de la condición existencial, ahora Homo sapiens sapiens tiene que desarrollar, adiestrar, disciplinar y purificar esa imaginación, la quinta dimensión a la cual ocasionó y que hemos ido cultivando como su consecuencia. Tenemos que liberarnos de conceptos imaginarios que nos esclavizan. El Dios del monoteísmo ético de los judíos, cristianos y musulmanes siendo el primer y principal enemigo. La idea de Dios, a la cual ni siquiera somos fieles como hijos de un padre exigente, se transformó sobre todo en el cristianismo, catolicismo, protestantismo, etc., en una madre consentidora y permisiva que hemos usado históricamente como justificación para los actos más tremendos de barbarie contra el planeta, contra todas las especies de plantas y de animales, e inclusive contra nosotros mismos. Ok, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó con la imaginación? ¿Para qué desarrollamos la imaginación? Sobre problemas. Okay. Para resolver, ¿cuál es el problema fundamental que tuvimos que resolver? Medio ambiente. De la lucha contra el medio ambiente. O sea, el medio ambiente amenazaba a extinguirnos. Desarrollamos la imaginación, ¿sí?, para crear soluciones, resolver problemas que el medio ambiente propiciaba. Pero dice que hemos saltado la sartén al fuego. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, ¿quién es el enemigo? La misma imaginación. ¿Y qué creamos para tratar de resolver el problema emocional? Adiós. Creamos, sí, el problema que la emoción, el problema emocional de la conciencia de nuestra mortalidad y de nuestra capacidad de imaginar lo permanente. Ya somos conscientes de nuestra mortalidad, pero podemos imaginar la inmortalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos dioses y paraísos, etc., para tratar de aliviar nuestro estrés emocional. Bien, y luego esos dioses, el paraíso, etc., ahora se convierten ¿en qué? En lo sagrado, En lo que nos domina. En la cuestión de más de relevancia. ¿El enemigo? El enemigo es quien nos domina. Ahora estamos esclavizados por los dioses, la idea del paraíso, etc. Evadimos con la imaginación las presiones ambientales para sobrevivir, solamente para crear con nuestra imaginación entes y dimensiones que de nuevo nos esclavizan, y quizás más aún que el medio ambiente mismo. ¿Comentarios, preguntas aquí para continuar? Entonces, también los efectos secundarios de tener entes que nos dominan, creados por nuestra propia imaginación, pueden ser tales como justificar acciones contra animales, el medio ambiente y contra nosotros mismos. Entonces nos convierte también no solo nuestra imaginación en nuestro enemigo, sino nos pone en contra de otros, en contra de los animales, en contra del planeta. Se vuelve un caos. nos priva autoridad y por lo tanto Responsabilidad. Cedemos la autoridad a Dios y por lo tanto la responsabilidad también. Dios lo quiso. Continuemos, por favor. El Dios del monoteísmo ético no resulta una figura que limita y disciplina nuestra conducta con el prójimo, sino que nos excusa, perdona e incluso justifica nuestros excesos. Dios nos vuelve irresponsables, despiadados, de una forma que, por ejemplo, el karma de los hindúes y de los budistas no permite, ya que la doctrina del karma promueve una justicia cósmica exacta que exige responsabilidad personal, que impone consecuencias ineludibles que el Dios consentidor del monoteísmo occidental no requiere, no precisa. De ahí la clave de su popularidad. X Padres Nuestros, Y Ave Marías, Z actos de caridad
y borrón y cuenta nueva para seguir con más de lo mismo. Y si Dios el Padre está ocupado, tenemos a los dioses menores, santos, santas y últimamente hasta la santa muerte, a los que dejamos un pedazo de fruta y unas monedas y listos. En un sistema sin consecuencias que perdona cualquier comportamiento no puede haber conducta moral de cualquier tipo, solamente convivencia inmediata, lo opuesto del Kaiser. Conveniencia inmediata, lo opuesto del Kaiser. Entonces hablamos de esas consecuencias secundarias de este Dios del monoteísmo, es que ya no nos hace responsables moralmente en cuanto a nuestra conducta con otros. Nos podemos buscar encontrar el perdón, ¿sí?, a cualquier tipo de acto. Se me hace muy estúpido pensar que después de una vida de literalmente desastres, todo, te persinas, te arrepientes y te perdonas. Pues esa es la idea, cualquiera puede ser perdonado. O sea, uno piensa que, el castigo divino, ese hombre que es un narcotraficante, está vendiendo drogas, está matando gente, sea lo que sea que haga, al final le va a pasar lo que a todos. O sea, va a morir y va a ser juzgado. Y luego le están diciendo, no, pues si es narcotraficante, su lecho de muerte, se arrepiente de corazón, va a ser perdonado. Eso no es una tontería. Pues eso está la gran popularidad del cristianismo, catolicismo, etcétera, etcétera, con respecto al judaísmo, por ejemplo. Ok, entonces, ahí está, toda consecuencia de la imaginación fuera de control. Continúen, por favor. No obstante, Dios y todos los dioses, ángeles, demonios, diablos, duendes y espíritus, santos y santas, e incluso las nociones del karma también, etc., nos encierran inexorablemente en la quinta dimensión y son objeto y motivador de nuestra fantasía existencial. Son precisamente el combustible que alimenta el fuego de la condición existencial humana. El concepto de Dios condena al hombre a ese fuego de su condición existencial, al infierno de la quinta dimensión. Con los dioses y los santos y los demonios, etc., el hombre no puede superar la muerte porque ellos exigen la muerte del hombre. En el mundo occidental, el Dios monoteísta ético, al igual que todos los conceptos imaginarios de entidades y fuerzas trascendentales, regula el concepto de la muerte y lo eleva a una especie de supremo nacimiento, a una vida eterna sobre la cual él solamente tiene dominio. El Dios occidental, en particular, impide al hombre convertirse en algo etéreo, existencialmente libre, ágil y ligero, que acepta y abraza y da la bienvenida a la transformación, a la suprema verdad. No hay muerte, solo transformación. La idea de Dios impide que el ser humano se libere de la muerte, porque precisa del concepto de la muerte como comienzo de una vida eterna para justificar su propia existencia en la quinta dimensión. Sin la muerte no habría dioses, ni santos, ni demonios, ni cielo, ni infierno, etc. ¿Qué dice aquí? Básicamente está explicando cómo se devalúa la vida, ¿no? O sea, se está esperando todo como en un estado temporal para algo post-mortem, o sea. Se devalúa la vida a favor de qué? A favor de algo sobrenatural. De la posvida, de la muerte. Como la idea de la muerte llega a todos esos procesos. Son supuestamente una solución a la muerte, ¿no? Al problema del término de la vida. Sin embargo, para pasar a esa condición existencial necesitas morir. Exacto. Necesitas morir y necesitas estar bien con el que guarda esa dimensión. Ese ente ficticio, ese es el que domina esa dimensión de posvida, y entonces pasas toda la vida preocupado de cómo vas a agradarle a él para que puedas entrar en este otro dominio de existencia
infinita. Eso es como hemos resuelto, entre comillas, el problema de la muerte. Lo hemos convertido, en vez de simplemente aceptarlo como algo natural de la vida, como una transformación, dejamos de vivir, pero ¿a dónde van nuestras moléculas? Pues de donde vinieron. ¿Okay? En vez de aceptarlo de esa forma, no. Hemos creado toda una serie de esquemas imaginarios que ahora nos esclavizan en la vida y no nos dejan ni siquiera disfrutar de la vida que tenemos. Preocupados de la vida que vamos a tener después de la muerte. ¿Sí? Entonces, nuestra búsqueda de la solución que nuestra imaginación crea por el problema de la muerte termina siendo un tiro por la culata, y entonces la vida se devalúa, y como no hay vida después de la muerte, todo se arruina. Pues la vida después de la muerte no se puede confirmar, es imposible, es ilógico. Entonces, exactamente, se pierde la vida. Tratando de resolver el problema de la muerte, hemos perdido la vida. Estamos viviendo una muerte en vida, porque estamos buscando una vida después de la muerte. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Por favor. El hombre común y corriente, el Homo sapiens Deus, el hombre que sabe, que cree en los dioses, que existe rodeado de e inmiscuido en seres generados por la fantasía colectiva de su imaginación cultural, tiene que extinguirse para dar lugar a un nuevo ser, un ser que trasciende la idea de Dios como un niño lo hace de Papá Noel o de la Hada Madrina. El Homo sapiens Deus es un ser débil, supersticioso, temeroso, rencoroso, asesino, destructivo. Es el eslabón débil entre el simio de nuestra prehistoria y el nuevo hombre, el sobrehombre, el maestro de la mente, de la estrategia mental, el dominador de su quinta dimensión, de la quinta dimensión, el Zen, el sabio liberado, el hombre de la mente espíritu de perseverancia trascendente, el hombre de nuestro futuro evolutivo. Comentarios. Alguien que supiera de filosofía, ¿dónde habrá oído algo parecido antes? Nietzsche. ¿Ok? ¿Dónde? Así habló Zaratustra. Ajá. Exactamente. Es lo que Nietzsche dice del ser humano, es no dice el eslabón débil, pero algo así, entre el simio de nuestros antepasados ancestrales y el ¿qué? El superhombre. El Übermensch, el superhombre, exactamente. Ahí está. Entonces, si estamos investigando el título, todavía estamos en el título, no hemos abierto el libro todavía. No hemos abierto el libro, todavía estamos en el título, estamos analizando los títulos y buscamos ver qué significa esto de Zen. Estamos leyendo eso y nos damos cuenta de que, si hemos leído algo de filosofía, que esto es una idea que se ha presentado antes en Nietzsche. ¿Dónde comienza el libro? ¿Dónde está el origen de la obra? Cuando la pluma toca el papel. ¿Perdón? Cuando la pluma toca el papel. ¿Qué pluma? ¿Cuál pluma? ¿La pluma del autor o la pluma de todo lo que ha leído el autor o de todo lo que el autor ha leído, que ha leído? Con el surgimiento de la imaginación. Con el surgimiento de la imaginación. Ahí empieza. Toda obra empieza hace miles y miles y miles de años. Muy bien, con el surgimiento de la imaginación, toda obra viene, ¿ok? Atrás. Simplemente estamos leyendo en cualquier obra el nuevo capítulo de la imaginación humana. Y si alguien que haya leído estos libros decide poner dedo a teclado y escribir algo, ¿okay? Simplemente está agregando otro capítulo más en una cadena larguísima de producción literaria.
¿ok? De forma que a la hora de analizar una obra, tenemos que poner un límite hasta donde queremos analizar, porque si no, pues simplemente vamos a volver atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, hasta que nos perdemos en la prehistoria. Ok. Más cosas aquí. ¿Y quién es este hombre el cual está en el hombre de nuestro futuro evolutivo? ¿Quién es? El Seni. Okay. Y en el contexto, volviendo rápidamente al contexto de Penuel, el rostro descubierto de Dios, sabemos que Dios se encara con un ser humano. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es cualquier Dios? La idea, o sea, la expresión de la imaginación humana. ¿Y qué es el Seni? El ser humano que ha mezclado la imaginación. El ser humano que ha mezclado la imaginación. Tenemos el ente más poderoso de la imaginación humana contra el ser humano que ha dominado la imaginación. Ahí está el encuentro. Ya ni Superman versus el Hulk, ¿no? Dos extremos opuestos. El máximo resultado de la imaginación humana, Dios Todopoderoso, contra el humano maestro de la imaginación, de los procesos y mecanismos de la imaginación. Ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Por el título. ¿Quién pierde? Dios. Lo que es interesante ahora es saber cómo pierde. Eso es lo interesante. Todavía no hemos abierto el libro. Y si no habéis hecho todo esto para entender el libro, que todavía no hemos empezado a leer, ¿vais a entender el libro? No. No lo entendí. El punto fue El punto. Que ahora podrás entender más el punto. De hecho, para la siguiente edición he decidido apiadarme del lector y voy a meter esto como nota al lector al inicio, para hacer la vida un poco más sencilla y no tan enigmática. Ok, continúen por favor. ¿Y cuál es la naturaleza esencial de este Seni? La liberación de la muerte, de los dioses, de los santos, de los demonios, de los ángeles y de los espíritus, de los dominios trascendentales de las supersticiones. El Seni representa el Mamba Kaizen de la quinta dimensión. El Seni... Estoy un momentito, ¿y ahora Mamba Kaizen? Vosotros que lo habéis estudiado algo, pues sabéis de qué trata, pero si no, el lector va a tener que ir y buscar el Mamba Kaizen. ¿Sí? ¿Dónde termina la obra? Todavía no ha empezado. Y se extiende, y se extiende, y se extiende. ¿Ok? Sabemos que estamos ante una obra literaria, con L mayúscula, ¿ok? Cuando sus interpretaciones ya se extienden, y se extienden, y se extienden, como espejos contra espejos. Ok, continúen por favor. El Seni, en su iluminación, ha llegado a la integración total con el Tao, lo cual lleva al Kaizen y a la misión vital de implementar beneficio y orden universal. En su ilustración, el Zenin ha comprendido la esencia del panorama existencial humano y ha formulado estrategias apropiadas para la implementación de su visión suprema, de su plan maestro. El Zenin existe en y entre el todo y la nada. En la nada porque sabe que su identidad emergente como entidad operativa surgió de la nada y que a la nada volverá. Existe en el todo porque sabe que su composición material, la base física de esa identidad emergente, surgió del todo de la misma forma que una ola surge del océano,
y que esa base física, su cuerpo, volverá al todo cuando sus funciones vitales dejen de coordinar, de operar. El Zenin sabe, de igual modo que sabe que el hielo se derrite, que el yo no es sino una mera construcción pragmática de su sistema nervioso central, sin mayor realidad o capacidad de trascendencia que un cubo de hielo en una sartén caliente. Ok, ¿qué significa eso? ¿Quién me puede resumir o comentar eso del todo y la nada? El Zenin está consciente de que existe en un estado de transición. Se maneja por el uso de las tres grandes verdades. Está consciente de que morirá y por lo tanto hace un Mamba Kaizen a su imaginación y no se deja influenciar. Explica eso, hace Mamba Kaizen su imaginación. ¿Qué El quiere Mamba decir? Kaizen en general se dedica a la perfección y encontrar la verdad dentro de sus propias ideas. Ok. Dentro de lo que representa la realidad y diferenciar de aquello que no lo es. A la autorrealización personal a través de su propio esfuerzo con quienes. Ok. En este caso aplicado a la imaginación. ¿Y le va a preocupar lo que un Dios le pueda ofrecer? No. Porque a pesar de que un Dios emerge de la imaginación, es externo a él y no le sirve. Ok. Ajá. Pues está consciente de que es materia y como materia solamente va a transformarse y pasar a... Materia y energía, ¿no? Así es. Entonces, está de paso. Como una ola emerge del océano, en dos momentos consecutivos no está constituido por las mismas moléculas. Decimos que es la misma ola por conveniencia, pero en realidad no es la misma ola. Pues está cambiando, no es exactamente la misma ola, está cambiando, cada instante está cambiando. E igual que emergió del océano, volverá al océano. Igual que apareció, desaparecerá y ya. Entonces, todos esos impulsos emocionales, esos mecanismos mentales que llevan al Homo sapiens Deus a creer en dioses, en paraísos y temer a diablos e infiernos, ¿funcionan en el Zenin? No. No, simplemente no tienen esas ideas no tienen dónde arraigar. No tienen dónde arraigar. ¿Qué hora es, por favor? 8:30. 8:30, ok. Vamos a tomar un descanso breve, 2 minutos, y volvemos para la recta final de esta sesión. Ok, continuamos entonces. Habíamos leído el párrafo que decía, lo voy a leer de nuevo, para que lo tengamos así presentes, si me acuerdo bien. Decía, no obstante, la quinta dimensión resultó ser para Homo sapiens sapiens un ambiente tan hostil, tan temible, tan abrumador como pudiera serlo cualquier ambiente físico, tanto así que dio lugar a una condición, esta vez mental, psicológica, emocional y espiritual, que denominaremos la condición existencial humana y que se resume como la condición del ser que crea la idea de la permanencia. Ejemplo, la inmortalidad, dimensiones y seres sobrenaturales, fuerzas cósmicas, etc. En un universo donde lo único que permanece inmutable es el cambio. Deseamos la permanencia, imaginamos la permanencia, describimos y concebimos la permanencia, dioses, la vida eterna, el infierno, el paraíso, el alma, etc. Pero nacemos, vivimos y morimos en y de la transformación, lo efímero, lo transitorio. ¿Qué? ¿Comentarios? El problema que crea el ser humano en la imaginación es que crea ideas contradictorias con la realidad. ¿Qué elabora? Lo acaba de definir usted diciendo que por una parte el mundo es efímero y la vida es efímera, porque todo está en constante cambio.
y por otra parte este ser llega a imaginar y desear la permanencia. Entonces eso le llega a afectar emocionalmente. Ok. Entonces, habíamos mencionado que Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe, ¿y qué es lo que sabe? Que va a morir. Ok. Experimenta a su alrededor la impermanencia en todo. Pero con esa capacidad de imaginación, imagina la permanencia. ¿Y cuál es el vínculo entre ese concepto de la permanencia y ese problema de que sabe que va a morir? ¿Cómo se relacionan esos dos? Imagina la permanencia, pero sabe que va a morir. La religión. Oh, Vive en una... sí, pero ¿cuál es? O sea, experimenta la impermanencia, le trastorna el hecho de que sabe que va a morir, pero es capaz de imaginarse la impermanencia. Perdón, la permanencia. ¿Qué permanencia busca? La vida eterna. La inmortalidad. Eso es lo que busca. A eso dedica su imaginación, o una buena parte de su imaginación. Es la solución lógica, ¿okay?, al miedo de morir. Imaginarte que vas a vivir para siempre. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto adaptarnos a la realidad de la muerte cuando podemos imaginar la inmortalidad? Porque no evolucionamos para eso, o sea, evolucionamos para cambiar el ambiente. Ahí está. Evolucionamos gracias, o sobrevivimos gracias a nuestra capacidad de cambiar lo externo a nuestras necesidades y deseos. ¿Ve? Evolucionamos, sobrevivimos, sobrevivimos. Evolucionamos la capacidad de imaginar, y junto con nuestras manos y la locomoción bípeda, que deja las manos libres, tenemos la locomoción bípeda, ¿okay? Significa que tenemos dos manos siempre disponibles, y tenemos los pulgares oponibles, significa que podemos agarrar cosas, podemos manipular objetos, etc. Entonces, combinando, ¿okay?, esa capacidad de imaginar y esa capacidad, esa habilidad de manipular objetos con las manos y tener las manos disponibles siempre, pues hemos sobrevivido gracias a nuestra capacidad de modificar el medio ambiente de acuerdo a nuestra imaginación. Y ahora de repente hay algo que la imaginación no puede cambiar. Es uno de los mayores problemas que tiene el ser humano, en aceptar las cosas que no puede cambiar. Es simplemente aceptar que hay cosas que no pueden cambiar y estar a gusto con esas cosas. Reconocer las cosas que sí se pueden cambiar y aplicarnos a ellas. ¿Okay? Y también reconocer las cosas que simplemente no pueden cambiar. Están lo mejor que van a ser. Y no sentirnos miserables porque no están de acuerdo a nuestras especificaciones imaginarias. Una buena parte de la miseria del ser humano está en esas dos cosas. En no aplicarnos a las cosas que sí podemos cambiar y no aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y una de esas cosas que no podemos cambiar es El hecho de que vamos a morir. el hecho de que vamos a morir. ¿Lo aceptamos como especie? ¿Habrían religiones si lo aceptáramos? La inmensa mayoría de las religiones no existirían si simplemente aceptáramos que eso es imposible. Pero muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos maestros de nuestra imaginación. No dominamos nuestra imaginación. ¿Qué dice del Seni? ¿Cuál fue la primera frase? ¿Alguien la tiene a mano?
Diseño representa la última etapa de una fase ignota de la evolución del ser humano. Sí, es una coma, ¿no? La frase continúa. Una fase que consiste en el dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Una fase que consiste en el dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Dominio de los procesos y mecanismos de esta capacidad de imaginar. Entre ellos, aceptar